Buenas noches, iglesia. Una vez más reunidos a través de este medio, usando la tecnología a través del Facebook. Damos una bienvenida a todos los hermanos que se van uniendo y agradecidos a Dios por el privilegio de poder enseñar la palabra. Como vive Callao, estamos agradecidos a Dios de todos aquellos que están detrás de este escritorio, apoyando y respaldando el trabajo. Dios los bendiga al equipo que está sirviendo. Gracias a ellos. Hagamos una palabra de oración antes de comenzar y podamos juntos tener este tiempo precioso con nuestro Dios. Amado Padre, en esta noche nos reunimos como iglesia para honrar y bendecir tu nombre, para que juntos podamos exaltarte, engrandeciéndote porque eres Dios y Señor nuestro. Te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria, bendecimos tu nombre, amado Dios, y oramos en esta noche que tu bendito y santo Espíritu pueda ministrar el corazón de quienes estén escuchando y que la palabra pueda ayudarnos a tener un encuentro real, genuino, personal contigo. Te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias al Señor, amados hermanos, por este tiempo. Estamos estudiando, comenzamos la semana pasada, acerca de la iglesia, la señal profética. Y vamos a hacer un pequeño resumen para poder entrar en el tema. Hemos mencionado que en la Biblia hay diversas profecías respecto a la venida del Señor Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la segunda venida de Jesús. Y en el Nuevo Testamento se enfatiza la segunda venida de Jesús, pero con una diferencia: la venida de Jesús por su iglesia, que es el momento precioso, la esperanza bienaventurada en que el Señor vendrá por su iglesia. Los que estén muertos en ese momento resucitarán, y los que estén vivos cuando el Señor venga por su iglesia serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la primera venida, por la venida de Jesús por su iglesia, donde el Señor no pondrá su pie en la tierra. En las nubes, dice la palabra, nos esperará y ahí estaremos con el Señor. La segunda venida con su iglesia ya no es para recoger a su iglesia, sino para dar final al tiempo de la gran tribulación, para librar a Israel de esa guerra fatal final que va a tener en aquellos tiempos. Y habíamos mencionado que hay diversas señales, como han habido señales de la primera venida de Jesús, así igual señales de la venida de Jesús en cuanto a la segunda vez. Y el problema que hemos tenido es que hemos confundido algunas señales que tienen que ver con la segunda venida de Jesús con su iglesia, con las señales de la venida de Jesús por su iglesia. Y la Biblia nos enseña con total claridad el Nuevo Testamento, y hemos visto esto en dos temas, que las señales previas a la venida del Señor Jesús, primero es la apostasía, que es el abandono de la fe, la pérdida de la fidelidad a Dios. Y la segunda señal, la manifestación del anticristo, cosa terrible que va a pasar y que de hecho la iglesia de una u otra manera va a poder reconocer ese tiempo. Así que con todo esto en mente, amado hermano, ya vimos la apostasía, ya vimos sobre el anticristo como señal. Ahora quisiéramos ver a la iglesia. Estudiamos ayer el primer capítulo de el Apocalipsis y vimos nuevamente que el centro de todo es la iglesia. Es la iglesia del Señor, el centro de la profecía, porque el Señor está tratando con ella. Y llegamos a una conclusión basados en la palabra, de que a través de los siglos la iglesia del Señor ha manifestado las 7 características que encontramos en las cartas, en el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, que son las cartas a las iglesias de aquellos tiempos. Estas 7 iglesias representan a la iglesia en su totalidad. Es
Por eso se usa el número 7 para indicar la totalidad. La iglesia está compuesta representada por estas 7 congregaciones. Y como estas 7 congregaciones fueron iglesias reales, con problemas reales, con situaciones vivenciales reales, esas 7 iglesias a través de la historia han coexistido. Y es muy interesante cuando uno analiza estas iglesias a la luz de los tiempos. Y podemos hoy día, y vamos a comenzar hoy día, a examinar la primera iglesia. Pero antes de entrar en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, si usted hace algo, si tiene su lapicero, un lápiz, escriba las 7 iglesias una debajo de otra. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Puede hacer, tómese un minuto, escriba para que veamos una relación que hay entre las iglesias, entre estas 7 iglesias, que nuevamente representan a la iglesia en su totalidad. Y vamos a encontrar en este tiempo las mismas iglesias con diferentes nombres, diferentes lugares, pero con las características de estas 7 congregaciones. Nuevamente haga una relación: Éfeso, debajo Esmirna, debajo Pérgamo, debajo Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ok, espero que lo haya hecho. La primera iglesia y la última iglesia, Éfeso y Laodicea, parecieran iglesias opuestas. Iglesias opuestas. No es... da la impresión, porque si uno ve, como hoy día vamos a ver, la iglesia de Éfeso tenía cosas muy buenas en cuanto a su vida como iglesia. En cambio, la iglesia de Laodicea tenía muchas cosas, pero no tenía cosas buenas dentro de la iglesia. O sea, parecen 2 polos opuestos, 2 tipos de iglesias que no están en armonía, si se permite el término. La segunda iglesia, Esmirna, la iglesia que sufre, tiene un paralelo con la iglesia de Filadelfia. Si usted une Esmirna, la segunda iglesia, Filadelfia, la segunda iglesia, son las iglesias fieles a pesar de las circunstancias. O sea, la segunda y la penúltima. Iglesias fieles de acuerdo a las circunstancias. Esmirna con la persecución, Filadelfia con las dificultades propias en el lugar donde estaban. Pero ambas iglesias son las que no reciben ningún reproche. Son las iglesias, entre comillas, perfectas. Y están allí. Después de Esmirna, usted verá que encuentra Pérgamo. Y antes de Filadelfia encuentra la iglesia de Sardis, que representan a las iglesias permisivas, que representan a las iglesias que coexisten con lo que no debe coexistir en una iglesia, que por marcar un estatus permite cosas que Dios rechaza. Y en el centro está la iglesia de Tiatira, una iglesia trabajadora, que sus obras posteriores son mayores que las primeras, pero sin embargo es una iglesia reprochada. Yo me imagino que la mayoría de iglesias podríamos estar enmarcadas en la iglesia de Tiatira. Y cuando lleguemos a estudiar esta iglesia, la entenderemos por qué. Porque es una iglesia que trabaja. Y creo que toda iglesia donde el Señor es el Señor, trabajamos. Pero de repente falta algunos factores que den el equilibrio a la vida de la iglesia. Es muy interesante todo esto, amados hermanos, cuando uno estudia la palabra y va encontrando las relaciones, porque nada en la palabra está por casualidad o por el simple hecho de estar. Quisiéramos también, si alguno tuviera algunas preguntas, puede hacerlo por preferible vía WhatsApp, y si mañana Dios permite, no, mañana no, es el día ya, hoy estamos, ya ni sé qué día estamos viernes, creo que sí, ¿no? Disculpen, mis queridos hermanos, ya conocen ustedes a su pastor. Si estamos viernes, podríamos responder el día lunes. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto a lo que estamos enseñando, el día lunes podríamos responder.
Bien, con todo esto, queridos hermanos, vamos a entrar en la iglesia de Éfeso. Para estudiar la palabra, no podemos olvidarnos de estudiar el trasfondo que hay detrás de. En este caso, el trasfondo, la ciudad como ciudad. Disculpen. Esta ciudad, la ciudad de Éfeso, era una ciudad importante en los tiempos bíblicos, una ciudad donde había un templo, el templo de Diana de los Efesios, que fue una de las maravillas del mundo antiguo. O sea, en esta ciudad de Éfeso, donde Pablo levantó una iglesia, que veremos luego, allí había un templo impresionante, que ha sido considerado pues una de las maravillas del mundo antiguo. Imagínense qué tal belleza tendría este templo. Y en esa ciudad, donde Diana de los Efesios, una de las diosas más veneradas por la cultura pagana de aquellos años, allí Dios levantó una iglesia. Por esto, esta iglesia era considerada la guardiana de Diana de los Efesios. Una ciudad con mucho paganismo, una ciudad con mucho poder económico. Ahora, en esa ciudad, Dios levantó una iglesia y usó al apóstol Pablo en ese viaje misionero por Grecia. Llegó hacia Grecia, llegó y fundó esta iglesia. Y su predicación es interesante. Esta iglesia estaba llena de idolatría, pero no encontramos que el apóstol Pablo haya predicado contra la idolatría públicamente. Por lo menos el registro de Hechos no nos muestra que él se haya levantado contra la idolatría. Él predicaba a Jesucristo, muerto, resucitado, glorificado, que venía por segunda vez. Era su mensaje. Y ese mensaje que Pablo daba hizo que muchas personas se decidieran, se sometieran al señorío de Jesús. Y eso produjo una crisis en el negocio de los plateros. Porque gente que antes compraba las cosas que hacían estas personas para ofrecerlas en culto, ya no las compraban. Eso nos da la impresión, amados hermanos, que la iglesia creció de una manera extraordinaria. Y no solamente creció en cantidad, sino creció en una calidad de vida, porque la gente abandonaba sus prácticas paganas, dejaba la idolatría para ser fieles al Señor. Eso le trajo problemas a Pablo, y Pablo tuvo que salir de la ciudad de Éfeso para cuidar su vida. Y lo que entendemos por las Escrituras, y aquí se deduce de hecho, es que Pablo dejó a Timoteo como el pastor. Y es interesante que Pablo le diga, mira, te dejo en Timoteo para que tú arregles las cosas que están mal en Éfeso y para que tú pongas orden en la doctrina. O sea, ya ha pasado un cierto tiempo, la iglesia de Éfeso comenzó a tener ciertos problemas que Pablo tuvo que comisionar a su hijo amado Timoteo para que las arreglara. Aspectos de orden dentro de la iglesia y aspectos doctrinales que se habían presentado, y que la primera carta nos lo presenta. Detengámonos allí y veamos una verdad. Dios levanta iglesia en cualquier lugar donde su voluntad es que se levante una iglesia. Usted dirá, pastor, pero Dios quiere que todos se salven. Sí, Dios quiere que todos se salven. Pero si usted lee la Escritura, hay ciudades que el Evangelio no llegó directamente, sino llegó a través de terceras personas o de otras personas. Cuando Pablo está caminando por Asia, él quería evangelizar en Bitinia, quería evangelizar en otros lugares, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. No, su destino era cruzar hacia Europa. Entonces, lo importante es que Dios levanta una iglesia donde pensamos que no. Porque Éfeso, disculpen, era una ciudad que paganizada. Hemos dicho, una ciudad idólatra. Una ciudad donde la prostitución religiosa era pauta. Una ciudad muy próspera. Entonces, sencillamente, como decir, es una ciudad donde las posibilidades o probabilidades de levantar una iglesia eran poco escasas. Pero donde Dios se mueve, nada puede detener el avance y el crecimiento de la iglesia local. Damos la bienvenida a los hermanos que se están añadiendo. Dios los bendiga, queridos hermanos.
Entonces fue pastoreado por Timoteo y luego por Juan el apóstol en el final de su vida. Entonces, con este trasfondo, vamos juntos a leer la palabra. Y leeremos el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 7, y luego iremos explicando y aplicando a la realidad, aplicándolo a nuestra vida y para tener un claro discernimiento de qué tipo de iglesia era Éfeso y para darnos cuenta si de repente en alguna de esas cosas pudiéramos estar inmersos o pudiéramos estar fallando para corregirnos. Leamos, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí, de mi nombre, y no has desmayado. Características impresionantes. Dios. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, amados hermanos, esta iglesia es conocida por lo que le falta. Y a veces juzgamos demasiado ligeramente a alguien por un defecto que tiene. Pero en este caso, amado hermano, esta iglesia tenía muchas cosas buenas. Y es lo que vamos a examinar. Comencemos. ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia? Como decíamos el día de ayer, y vamos a repetirlo, el Señor se presenta a cada iglesia con una característica personal e individual. Y cada iglesia, el Señor se presenta con una característica, con algo diferente. Y eso nos indica que cada iglesia es particular, cada iglesia es única, cada iglesia local es única. Y el Señor se acerca a cada iglesia de acuerdo a la realidad de la iglesia. Él hace el examen, Él hace la evaluación, Él hace el diagnóstico, y en función de eso se manifiesta a la iglesia de acuerdo al diagnóstico que el mismo Señor ha hecho. ¿Cómo se presenta? Primero, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y esta palabra, el que tiene, la palabra tener, es una forma de decir que tiene algo y que lo sostiene de modo absoluto y completo. Es decir, las 7 estrellas están en la mano del Señor y no hay forma y no hay manera que alguien las pueda arrebatar de las manos del Señor. Eso nos habla de la seguridad. En Juan 10, 28, encontramos que nadie podía arrebatar lo que el Padre le había dado al Hijo. Entonces todo pastor está en la mano derecha de Dios, del Señor Jesús, hablando con propiedad. Está en la mano derecha del Señor Jesús y está guardado por el Señor. Y Dios ha de guardar a cada pastor que Dios ha llamado y que Dios ha puesto en una congregación. Ha de guardarnos, ha de protegernos. Hace ya muchos años atrás, cuando vine por primera vez a esta casa, que todavía no estaba en una ferretería que se adecuaba para hacer un templo, y subí el primer domingo de aquel año, de hace casi 27 años, y Dios habló a mi corazón
con una sola expresión: este es tu lugar. Y creo, no quiero pecar, no voy a pecar de orgulloso, creo que este es el lugar que Dios me dio. Y estaré todo el tiempo que Dios lo diga. Y por eso es la seguridad de mi vida y mi ministerio en esta casa. Y es la seguridad de cada pastor. Muchas veces converso con pastores, amigos, y conversé hace poco con un pastor de años que hemos caminado juntos, que hemos ido a predicar a provincia, y ya mayor, y yo también estoy mayor. Y él me decía, hermano, estoy pastoreando una iglesia y tengo pocas personas, y ya no sé qué hacer. Entonces yo le comenté lo siguiente, hice algunas preguntas. En primer lugar le dije: hermano, ¿tú crees que Dios te ha llamado para estar allí? Y dijo: sí, creo absolutamente que Dios me ha llamado. Segunda pregunta: ¿estás haciendo las cosas como Dios espera? Claro que sí, estoy haciendo como Dios te espera. Entonces sencillamente le dije: tú tienes lo que Dios te está dando, sé fiel a eso. Si Dios te ha llamado, estás haciendo las cosas de Dios y estás haciendo de la manera de Dios, entonces tú estás en la mano del Señor. Y puedes tener la absoluta seguridad que Dios respalda tu ministerio. Y haciendo un pequeño paréntesis, este es como una especie de persecución a todo pastor que está trabajando en una congregación y que tiene una cantidad no muy grande de creyentes y se siente un poco, como diríamos, un poco mal, o se siente un poco frustrado de que la iglesia no crece como quisiera o no avanza como deseara. Amado hermano pastor, usted no es menos porque tiene pocas ovejas bajo su cuidado. Y usted, pastor, tampoco es más, tiene más ovejas. Recordemos, ayer vimos esto, que el Señor tiene 7 estrellas, todas iguales, ninguna más reluciente, ninguna más bonita, ninguna más grande. A los ojos de Dios, todos los pastores estamos en el mismo nivel. Qué bueno es esto. Y luego menciona, ¿no?, al que anda en medio de las 7 estrellas. No dice el que está estático, el que anda. Es decir, que el Señor está examinando las iglesias. Está como chequeando cada congregación, que está observando cada congregación, que no está fuera de la iglesia, que está inmerso en la vida de la iglesia. Y que Él es el centro de toda la vida, de todo lo que la iglesia realiza. Qué bueno es esto, amados hermanos. Entonces, hasta allí estamos avanzando. Ahora, ¿cómo evalúa Jesús a la iglesia? La primera palabra que podemos encontrar: yo conozco. La palabra conocer no es la palabra que usamos cuando le preguntamos a alguien: ¿tú conoces la calle tal por cual? Claro, yo conozco la calle y de repente queda tal sitio. Es un conocimiento superficial. ¿Tú conoces al pastor Luis Meléndez? Sí, yo lo conozco, pastorea en tal iglesia y es buena gente, etc. Pero es un conocimiento superficial. La palabra que se usa en este versículo es un conocimiento profundo, un conocimiento más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Un conocimiento perfecto, diríamos. Entonces, y eso lo va a repetir en las siete iglesias. El Señor conoce a la iglesia tal como es. Podemos ponernos máscaras, podemos hacer muchas cosas, pero el Señor pasa todo lo superficial y mira realmente el corazón de la iglesia. Mira cómo está realmente la congregación. Yo conozco tus obras. ¿Y cuáles son las obras que el Señor menciona? No, yo conozco primero sus obras. Las obras, acá usa varias palabras diferentes en el idioma griego que tendríamos que explicarnos. Las obras son aquello que ocupa un tiempo para hacerlas. Es lo que se hace cotidianamente. Por ejemplo, todos nosotros en este tiempo de cuarentena hacemos obras. Nos levantamos,
usted como buen creyente antes de las 6 de la mañana, y usted comienza a hacer sus obras, cosas que tiene que hacer. Se levanta, se saca la pijama, si se baña, se lava los dientes, etc. Y como usted va a orar conmigo, busca su Biblia, busca su lugar, prende su celular, prende el televisor, lo conecta, etc. Son obras. Luego hace su desayuno, luego comienza a limpiar la casa por enésima vez, luego todo lo que hace. Esas son las obras. Entonces, esta iglesia tenía una rutina. Tenía algo que lo hacía, digamos, como un reloj que tenía que hacerlo. Vamos a decirlo como la IB Callao. Muy bien, la IB Callao, ¿cuáles son sus obras? Día domingo, 3 cultos, 8, 10, 5 de la tarde, el discipulado, la intercesión, etc. Son obras que se van haciendo. El día lunes nadie hace nada en el templo, en los hogares, lunes y martes se reúnen. Miércoles tenemos escuela, jueves tenemos tiempos de intercesión, viernes hogares, el sábado en la mañana oración, en la tarde adolescentes, en la noche contraste con los jóvenes. Esas son las obras, lo que hacemos de manera constante y permanente. O sea, para Dios son importantes esas cosas, porque las conoce. O sea, Dios, cuando nos levantamos los sábados, antes de esta cuarentena, antes de las 6 de la mañana, para irnos a orar al templo, Él conoce esa obra. ¿Y eso qué nos indica, querido hermano? Que aún lo más rutinario que pudiéramos estar haciendo, Dios lo está observando. Dios está observando lo que pareciera poco importante. ¿No? Lo sugieres, van una hora antes casi siempre, aunque algunos llegan un poquito tardecito, pero se entiende. Llegan allí, están una hora antes preparándose o tomando tiempo, y luego están una hora ahí. Esa es su obra. Lo que hacen rutinariamente de domingo a domingo. Y para el Señor es importante, porque está chequeándolo. Está chequeando, conociendo profundamente el corazón. Por eso, amado hermano, bien dice Pablo, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debe ser realizado para la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en aquello que hacemos. Luego menciona tu arduo trabajo. Y pareciera como que, nuevamente por el asunto de nuestro idioma castellano, pareciera que está repitiendo lo mismo y añadiéndole algo más. La palabra arduo trabajo implica un trabajo que tiene mucha dificultad para realizarlo. Es como los pastores, el pastor Pablo, por ejemplo, el pastor Floro, que tiene que irse hasta Chuquitanta y tiene que irse hasta Puente Piedra, y que tiene que tomar 2 movilidades. Tengo entendido que el pastor Pablo toma 3 movilidades, una movilidad hasta la avenida Canta Callao, y de otra movilidad hasta la entrada a Chuquitanta, y de otra movilidad hasta el lugar del templo. Dificultoso, que requiere esfuerzo, que requiere tiempo, que requiere un poco de trabajo más, una inversión de trabajo y de fuerzas mayor. Por ejemplo, quienes trabajan en el ministerio de la música. No es que vienen el domingo y ahí se juntan y cantan. Tienen que tener sus reuniones previas de ensayo, 1 ensayo, 2 ensayos, 3 ensayos. Tienen que practicar en sus hogares, etc. Y tienen que venir 1 hora antes del culto. Y los domingos un grupo dirige en los 2 cultos de la mañana. Tienen que estar a las 8 y a las 10 de la mañana. Ese es arduo trabajo. Es el arduo trabajo. Entonces, amado hermano, Dios está tan interesado en lo rutinario como en aquello que demanda esfuerzo para hacerlo. Qué lindo es esto, amado hermano. Qué lindo. Y nos da una tranquilidad. Y cuando veo a los hermanos sirviendo al Señor, y los decimos siempre, para Dios todo lo que hacemos con una actitud correcta es importante para Él. Es importante. Y de repente a muchos nos pareciera de que no es nada, pero poco importa lo que pensemos, a decir verdad, querido hermano.
Lo que realmente importa es lo que el Señor dice. Entonces, Él conoce nuestro trabajo rutinario, Él conoce nuestra fuerza, nuestros trabajos que requieren mayor esfuerzo e inversión, Él conoce la paciencia. Y la paciencia tiene que ver con la capacidad de avanzar en medio de las circunstancias. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos acá con este famoso aislamiento social estamos tranquilos? Sí, Señor, tú eres el Señor, yo confío en ti, espero en ti. ¿Cuántos están afectados de repente un poco con el aspecto financiero por asuntos de sus negocios? La paciencia que es, Señor, tú eres el Señor de mi negocio, tú eres el dueño, yo soy tu empleado, confío en ti. Entonces la paciencia tiene que ver con esa capacidad de soportar los días malos y no doblarse, y no retroceder, y no renunciar. Hasta aquí vemos una iglesia muy buena, amados hermanos, muy linda, me encanta. No iglesia que pasa problemas considerando las circunstancias que vivían, pero sin embargo ahí firme, avanzando. Luego menciona, no puede soportar a los malos. ¿A qué malos se refiere? Se refiere a aquellos que se dicen que son apóstoles y no lo son. O sea, pseudos maestros. En Hechos 20, 29, 30, ya el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, a esta iglesia, que después de su partida vendrían lobos rapaces que tratarían de destruir el rebaño a través de la persecución de afuera hacia adentro. Pero también dijo que dentro de la misma congregación se iban a levantar hombres, no creyentes, no pastores, no discípulos, hombres, o sea, no creyentes, que aparentan ser creyentes, para arrastrar tras de sí a los discípulos. Mateo 7:15 nos enseña el Señor Jesucristo que iba a haber falsos profetas. Un falso profeta, amado hermano, es, ¿cómo lo digo? En muchos casos es casi igual al original. Es casi igual al original. Porque el diablo sabe revestir a uno de sus ministros como ángel de luz. Y a sus ministros como ministros de justicia. Eso dice la Biblia. Y esta iglesia supo discernir a aquellos que venían con una careta, que venían con una tarjetita apóstol, que venían con unas credenciales de obras y cosas, que venían con lo que vinieran. Pero ellos tuvieron la capacidad de entender, no, tú no eres apóstol, tú eres un falso apóstol. Ellos probaron y los engañaron, los encontraron mentirosos. Esto nos habla lateralmente de algo, el ataque maligno contra esta iglesia. Esta iglesia que tenía pureza doctrinal, por lo que estamos viendo, aún teniendo pureza doctrinal, Satanás mandaba a sus falsos emisarios, mandaba a sus falsos apóstoles, a sus falsos profetas, etc. Mandaba. Era una iglesia fiel, una iglesia doctrinalmente, calidad. Pero sin embargo, no por eso el diablo dejaba de atacarlos. Qué interesante, queridos hermanos, qué interesante. Y nos enseña una lección. Uno puede estar bien espiritualmente, puede andar bien con el Señor, puede andar en integridad de corazón, pero eso no nos libra de los ataques del maligno. Así que, amado hermano, usted no diga, pero si estoy andando bien, ¿por qué me pasa esto? Deberíamos decir, porque estoy andando bien me pasa esto. Todos recordamos y siempre lo mencionamos, la famosa frase atribuida a don Sancho de la obra El Quijote de la Mancha. Sancho, los perros ladran, señal que avanzamos. Así que miren qué interesante es esto. ¿No? Dice, y lo has probado.
El apóstol Pablo, refiriéndonos, continuando con esto, en 1 Timoteo 1:3, le dice a Timoteo, detén a aquellos que enseñan falsa doctrina. Pon un freno. Detén a los que enseñan falsa doctrina. En aquellos años, la falsa doctrina se manifestó en dos niveles y que hasta el día de hoy, por cierto, existe. Desde el comienzo de los tiempos, los falsificadores de la verdad y los falsos ministros han sido abundantes. Y lo triste es que muchos pastores e iglesias no han tenido el discernimiento suficiente como para entender o diferenciar o distinguir o discernir la falsedad. Nuevamente, porque el diablo sabe vestir a sus ministros. Bien dijo Jesús, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Significa que nunca ha sido salvo. No todo aquel que viene a proclamar y a gritar y lo que sea, necesariamente sea un siervo del Señor. Decía que hay dos grandes grupos y entre esos dos grandes extremos están todo lo que usted quiera. Una es el legalismo y ahí están los judaizantes. Es el extremo. No tienes que guardar la ley para que tú seas salvo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, para que tú muestres que eres hijo de Dios, tienes que vestirte así, tienes que llevar la filacteria, tienes que ayunar, o tienes que participar de las fiestas, o tienes que circuncidarte o guardar el día sábado. Es decir, tienes que hacer cosas para demostrar que eres salvo. Ahora es cierto, el creyente tiene que dar frutos, pero el fruto es resultado de un proceso natural. No es algo que uno hace por la imposición. Es una gran diferencia, amado hermano, que uno haga algo por la imposición de una cultura religiosa y otra cosa es que el Espíritu Santo nos lo lleve a hacer sin ninguna imposición. Es el primer extremo, el legalismo. Y falsos maestros, falsos hombres vienen a querer poner cargas sobre nuestras vidas respecto a ello. El segundo es el polo opuesto, el otro lado del péndulo, la liberalidad. El que uno puede pecar o que Dios es tan bueno, tan lindo es nuestro Dios y Padre, que nos perdona, entonces podemos pecar, total, el pecado no afecta a nuestra naturaleza, o pido perdón a Dios y Dios que es tan bueno me perdona. En fin, dos extremos. Eso entró en la iglesia apostólica y a través de los siglos estos dos extremos han existido y entre los dos extremos usted meta todo. Entonces, esta iglesia pudo discernir, probar a los que se decían ser maestros, hallando los falsos. Luego menciona que han sufrido. ¿Y qué es lo que habían sufrido? Un dolor fuerte, es la palabra. Un fuerte dolor que habían sufrido. Tiene que ver con la presión del sistema sobre sus vidas. Porque, pensemos esto. En aquellos tiempos, los trabajadores manuales, y la mayoría de personas eran gente trabajadora manual, tenían que ir al taller y en el taller el dueño, el encargado, tenía un altar a cuyo Dios el altar, ese taller era dedicado. Por decir, iban al taller de hacer ollas, ese taller estaba dedicado a un Dios. Y cada día, al comenzar el día, lo que se hacía era una ofrenda al Dios del taller para que les vaya bien. Algo como echar rudas en los mercados algunas personas, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Entonces los cristianos decían, no puedo hacerlo. No puedo adorar a otro Dios. No puedo inclinar mi cabeza ante Dios.
entonces el riesgo de perder el trabajo, el riesgo de la presión de sus compañeros, la presión de sus jefes, era cosa seria. Entonces había un sufrimiento y eso traía problemas laterales lógicos. Menciona levemente la paciencia, que es el resultado de soportar el sufrimiento que hemos mencionado. Luego menciona, no has desmayado. Esto nos hace recordar a un combate de box. Y todos, a mí me encanta la película Rocky 1, las demás ya no, pero Rocky 1 se ve algo, no, a Rocky le daban pero de alma, el rostro estaba deshecho, lo tumbaban al suelo, se levantaba, lo tumbaban al suelo, se levantaba, él quería terminar el combate, nada más, él ni siquiera quería ganar, él quería terminar el combate y no desmayaba. Y en una parte de la película el entrenador le dice, tiro la toalla, y Rocky le dice, si tú tiras la toalla, yo te mato. Esta era la iglesia, más o menos, para tomar una ilustración. Una iglesia que no desmayaba, que estaba firme ante los ataques que sufría, que no doblaba su cerviz. En esta ciudad había la adoración al emperador. No doblaban su rodilla ni su cabeza, inclinaban ante el emperador. O sea, ellos no desmayaban, firmes, fuertes, avanzando. Una iglesia fiel, diríamos así, en cuanto a sus convicciones de fe y de conducta. Hasta aquí vemos una iglesia linda, amado hermano, ¿no? Una iglesia linda. Pero se añade algo más y está en el versículo 6, 2:6. Pero tienes esto, como yapa, diríamos así, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No se sabe exactamente quiénes son los nicolaitas. Hay diversidad de opiniones. Y usando el significado del nombre Nicolás, algunos han llegado a la conclusión, me pareciera una conclusión lógica, que se refiere al que algunos querían gobernar la iglesia según los criterios de este sistema no cristiano. Sea eso, sea o no sea, la cosa es que estas personas, los nicolaitas, hacían trabajos. O sea, estaban trabajando dentro de la iglesia para lograr una plataforma y conseguir tener influencia dentro de la iglesia. Y el Señor dice, yo aborrezco lo que hacen los nicolaitas. Yo aborrezco. Esto es serio, amado hermano. Si la interpretación de que los nicolaitas son aquellos que quieren hacer las cosas a la manera humana, que quieren hacer las cosas como ellos creen que deben ser hechas, que están socavando la integridad de la iglesia por el modelo que la iglesia tenga, que están en abierta rebelión o en abierta desobediencia o en una obediencia o rebelión solapada, son nicolaitas. Y que el Señor aborrece. Dice que no dice que aborrece a los nicolaitas, aborrece las obras de los nicolaitas. Dice, y la iglesia aborrecía también. O sea, esta iglesia, lo que es, ¿qué cosa nos enseña? Que no podemos estar de acuerdo con aquello que Dios está en desacuerdo. No podemos andar a la par de quien está haciendo cosas que no siguen el diseño divino. Está bien si lo hace, pues eso es un lío. Pero nosotros no podemos, no debemos estar de acuerdo con quienes hacen cosas que no están enmarcadas en el diseño divino. ¿Se respeta? Sí. ¿Se puede estar en total y absoluto desacuerdo? Sí. Pero sencillamente, amado hermano, nosotros lo que tenemos que entender que no podemos estar en comunión con ellos. Y aquí entra el corazón de esta carta. Dice, pero tengo contra ti, por decir una sola cosa. Uno diría, pero Señor, ¿cuántas cosas buenas tiene esta iglesia? Perseverante en el servicio, pureza de conducta, perseverancia y en la pureza doctrinal. Tiene cosas buenas.
Tiene cosas muy buenas. Yo creo que esta iglesia debe estar premiada con el reconocimiento de la iglesia perfecta, la iglesia que todo pastor quisiera pastorear. Pero para el Señor, que examina cada iglesia, dice, tengo una cosa contra ti. Miren, amados hermanos, una sola cosa puede malograr todo. Es como una gota de limón corta la leche. Una pequeña locura, dijo Salomón en Eclesiastés, hace necio al hombre sabio. Una pequeña locura. ¿Y qué cosa es lo que tenía esta iglesia? Dice, has dejado tu primer amor. Has dejado. No dice que ha dejado de amarlo. Ha dejado su primer amor. La acusación formal contra la iglesia es que se había abandonado. La palabra dejar inclusive se usa para divorcio en los textos del Nuevo Testamento. Una palabra muy interesante en el idioma griego, que es traducida aquí como que has dejado. Esto es, no como que uno tiene algo valioso y en el caminar lo deja en cualquier lugar. Algo importante. Y nos ha ocurrido, creo que a todos, que hemos tenido que hacer una gestión, cargamos nuestro file y ahí está el file, lo revisamos, está todo y llegamos al lugar y nos damos cuenta que nos falta una hoja. Dejamos algo y tal vez lo que cerraba todo el círculo, lo que permitía que el documento entre, etc. Esto es lo que la iglesia tenía como problema. Había dejado algo realmente importante. ¿Y qué es lo que había dejado? El primer amor. Se puede entender en dos sentidos, pero hay un pasaje en Jeremías 2:2 y quisiéramos leerlo porque es un pasaje que nos puede ayudar a entender a qué se refiere el primer amor, que tiene varias connotaciones, por cierto, que trataremos de explicarlo en esta noche con la ayuda de nuestro buen Dios. Así dice Jehová, Jeremías 2:2, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Es el primer amor. Cuando andabas en pos de mí. Entonces el primer amor tiene dos connotaciones. Primero es el amor inicial, en el sentido cronológico, el amor de los primeros tiempos cuando conocimos al Señor. Y todos recordamos, amados hermanos, ese deseo de ir al templo, ese deseo de estar en la casa del Señor, esa hambre de la palabra de Dios, ese anhelo de conocer más del Señor, el gusto de estar en el culto, etc. Es el primer amor. No ese primer amor que no debiera terminar ni apagarse. No debiera, porque el Señor reclama eso. Es el primer amor. Pero también tiene que ver con el sentido cualitativo, que le amemos con un amor preferencial. Esto es como el matrimonio. A veces en la consejería pastoral o en las enseñanzas sobre matrimonio se enseña esto. Una pareja se casa, se aman a más no poder, un amor nació del cielo, se quieren, todo ello. Para la esposa, el esposo es la luz de sus ojos, el amado. Y dice, mi amado es escogido entre 10,000, como un manzano, usando el libro de Cantar de los Cantares. Y en el caminar, pues la dama sale en estado, queda embarazada y nace el bebé. Entonces ocurre un fenómeno muy común en que la mamá, se olvida del esposo y su amor es volcado hacia su bebé. ¿Dejó de amar al esposo? No.
Ya no quiere verlo, no. Sigue viviendo con él, todo lo que es una vida marital. Pero su preferencia ahora es el bebé. Porque es chiquito, porque es bebita, ya sabe las razones. Y a veces los esposos nos podemos sentir en segundo plano. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿La esposa nos dejó de amar? No. Nos puso en un lugar, en un segundo lugar. Entonces, cuando el Señor nos dice, has dejado tu primer amor, tiene que ver primero que ya no nos apasionamos por Dios como al comienzo. Que ya no buscamos excusas para no ir al templo, llegamos tarde, nos distraemos, como que llegamos a cumplir la rutina y no tenemos esa hambre de Dios con el cual comenzamos nuestras vidas. Pero también tiene que ver que comenzamos a amar cosas más que a Dios. Llámalo trabajo, llámalo negocio, llámalo estudios, llámalo deporte, llámalo celular, llámalo televisión, llámalo lo que tú quieras. Pero que si tenemos que escoger entre esto, el nombre que tú quieras, y el Señor, y el servicio, y el culto, escogemos este. Entonces, no dejamos de amar al Señor, no dejamos de amarlo. Sí, amamos al Señor, de hecho, Él es nuestro Señor, le cantamos, ofrendamos, entregamos nuestros diezmos, en caso hasta servimos, pero Él no es el amor preferencial de nuestras vidas, no lo es. Hay cosas que han ocupado su lugar. ¿Y eso a qué nos hace recordar? Nos hace recordar a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. En Lucas 18, 38 al 42 encontramos esta historia preciosa. El Señor Jesús llega a la casa de Lázaro, Marta afanada y preocupada pensando en dar de comer al maestro, al Señor, al amigo que llegó a casa y a sus discípulos, 12. O sea, Marta tenía un trabajo fuerte. En cambio, su hermana María estaba sentada a los pies. Uno desde afuera, mirando el cuadro, diría, María es una inconsciente. Su hermana está que allí pelea con las ollas y sentadita allí como que no le interesa y no le importa. Es el juicio que tenemos nosotros. Y es el juicio que tuvo Marta. Porque acusó al Señor, Señor, no tienes cuidado de mí. Es decir, Señor, tú te fijas de todo menos en mí. No te das cuenta que estoy trabajando, cocinando y lavando y esto y aquello. Interesante. ¿Y qué le respondió Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. No solo por la cocina, por muchas cosas. Y ella dijo, pero ella, tu hermanita, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, ¿en qué grupo de cristianos podemos ubicarnos, queridos hermanos? ¿En qué grupo puedes estar tú? En este grupo, las Martas o los Martos. Muchas cosas haciendo, pero no lo importante. Muchas cosas, pero no lo trascendente. Muchas cosas, pero no lo que durará eternamente. Pues somos como María, que sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, el tiempo que damos para el Señor es el mejor tiempo. El amor preferencial. Ese es dejar el primer amor. Que ya no amamos al Señor, ya no estamos apasionados por las cosas de Dios. Que ya no tenemos ese fuego ardiendo en nuestros corazones. Y que amamos cosas más que las cosas que debemos amar. Y el Señor dice, has dejado tu primer amor. Por eso uno puede tener manos trabajadoras, ser pastor asistente,
Uno puede ser evangelista, puede ser lo que tú estés haciendo. Manos trabajadoras. Tú puedes tener en tu mente, en tu conocimiento, doctrina buena. Y creo, amado hermano, sin ningún tipo de orgullo o presunción, la IBE Callao tiene una buena doctrina. Tiene una enseñanza bíblica basada en la palabra del Señor. Siempre decimos queremos honrar el nombre que Dios nos ha puesto como iglesia local, iglesia bíblica, queremos ser bíblicos en todo. O sea, tienes manos que trabajan, mente que tiene conocimiento bíblico, pero ¿qué del corazón? Manos trabajadoras, mente sabia, corazón frío. Es una situación complicada. Y puede ser, amado hermano, que tú o yo estemos metidos en ese lío. Avancemos. Hoy el tiempo ha corrido, queridos hermanos. Nos pasaremos unos minutos. Ustedes tendrán paciencia con su servidor en este recorrer la palabra. Como usted no tiene nada más que hacer, amado hermano, yo tampoco. Podemos seguir unos minutos. ¿Ok? Ok. No se vaya. A ver, voy a estar chequeando quién se va. Porque la pantalla del celular nos dice quién se va. ¿No? Y un rayo va a caer del cielo. No, hermano, eso es una broma. ¿Cuál es el consejo divino ante la situación de la iglesia de Éfeso? Miren cómo dice, recuerda. Y esto nos habla, amado hermano, de una acción activa. De algo que tenemos que hacer funcionar nuestra mente. Es decir, evaluémonos. Evaluémonos. Hay un pasaje en la segunda carta a los Corintios, déjenme encontrar por aquí, lo anoté, ¿no? Donde dice que tenemos que, 2 Corintios 13:5, tenemos que examinarnos y tenemos que probarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe, si somos fieles. Recuerda, y eso nos hace traer a la memoria Lucas 15:17, el famoso y mal llamado hijo pródigo. Allí en el chiquero, de hambre, dice, recuerda que en su casa los criados, los siervos, tienen pan. Y él allí de hambre, recordó. Y ese recordar lo que había dejado, ese recordar lo que había en la casa del Padre, ese recordar lo que estaba necesitando y estaba allá en la casa de su Padre, le hizo tomar una decisión. Entonces, no solo es un recordar, sí, yo en mis tiempos cuando comencé mi vida cristiana, yo quería estar en todos los cultos y quería que haya más cultos. Yo, que en el comienzo de mi vida cristiana me leía la Biblia todos los días. A ese recordar no, amado hermano. Es el recordar para tomar una decisión. Es el recordar para evaluarnos y decir, esto está mal en mi vida, tengo que volver a hacerlo. Y luego dice, recuerda de dónde has caído. Miren como que el Señor no le interesa cuándo caímos, sino de dónde caímos. Qué interesante, amado hermano. ¿De dónde has caído? Es decir, antes estábamos en esta posición. Y de esa posición caímos cuando Jesús no fue el amor preferente de nuestra vida. Esto nos habla, amado hermano, la posición de privilegio que solo el amor genuino puede dar. Este lindo. Lugar de privilegio que solo el amor genuino puede dar. Es el lugar donde debemos estar. El lugar que algunos pueda ser que hayamos caído. Y que tenemos que volver ahí. El lugar de nuestra intimidad con Dios. El lugar donde encontremos en Dios todo lo que necesitamos. Que Él sea el centro de nuestras vidas, hacia donde nosotros nos encaminemos. Una vez que uno recuerda de dónde uno ha caído, dice,
arrepiéntete. Y la palabra arrepentirse significa cambiar de manera de pensar que se evidencie en la forma de actuar. Este arrepentimiento tiene que ver con que se está en pecado. Pero no basta decir, ay, he pecado. Sino que tenemos que tomar una determinación de dejar el pecado y luchar contra el pecado, contra la tentación que esté por delante. Entonces el Señor dice, mira de dónde has caído, ¿ok? De aquí caíste, ¿ok? Estás acá, ¿ok? Arrepiente. Ya, te pido perdón, Señor. Pero no solamente eso, tenemos que volver a subir al lugar de donde caímos. Por eso dice, y haz las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? Si han estado haciendo obras, si están haciendo obras, arduo trabajo, si han estado las obras rutinarias y están las obras de esfuerzo, ¿cuáles primeras obras? Interesante, amado hermano, que mencione nuevamente las primeras obras. Da la impresión que el Señor le interesa, no lo mucho que tú haces o lo mucho que yo hago. Le interesa lo que hacemos motivados por amor. O sea, podemos estar sirviendo al Señor por rutina. Podemos estar sirviendo al Señor por inercia, en modo inercia. Pero el Señor quiere que hagamos todo por un amor genuino hacia Él. Entonces, haz las primeras obras. Las obras que nacen de un amor preferencial. Ahora, ¿qué ocurre? Pues si no, una advertencia. Una advertencia. Si Dios nos da dos posibilidades. O te subes nuevamente del lugar donde has caído o te quedas abajo. Ahora, si tú te quedas arriba, sencillamente a la que tendrás pues que ver, disfrutar. Si te quedas arriba, si subes arriba, disfrutarás del placer de la comunión con Dios. Pero si te quedas abajo, también tendrás que disfrutar o sufrir las consecuencias de tu decisión. Pues dices, no vendré pronto a ti. O sea, como que el Señor no va a tomar tiempo si es que le estamos amando con un amor de segundo nivel. Va a venir pronto. Y de repente, querido hermano, algunos de nuestros líos personales, algunos de nuestros problemas financieros, algunas de nuestras dificultades personales, etc., ¿pudieran ser que el Señor ha venido pronto a nosotros para corregirnos? ¿Pudiera ser que el Señor ha venido pronto para sacudirnos y hacernos ver, oye, despierta? Vuelve al primer amor, sube al lugar de preferencia, del amor preferencial. Yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Aplicándolo a nuestras vidas, queridos hermanos. El candelero sirve para alumbrar, el candelero es algo precioso, es de oro. Si no nos arrepentimos podemos perder. Y perdemos, amado hermano. Perdemos. Ahora, en cuanto a la iglesia, dice, quitaré tu candelero de tu lugar. No, si no te hubieras arrepentido. La iglesia de Éfeso estuvo ubicada en una ciudad llamada Éfeso, que durante siglos hubo cristianismo allí. Y se realizaron concilios ecuménicos en esta ciudad, varios concilios, defendiendo la pureza doctrinal, defendiendo la sana doctrina, podríamos decirlo de una manera adecuada, contra las falsas doctrinas, de diversas maneras, de diversas formas. Ahí Éfeso es una ciudad donde la doctrina, mucha de la doctrina que tenemos hoy en día, hasta ahora como fundamento, nació de estos concilios. Una iglesia que se mantuvo pura doctrinalmente, pero que perdió el fuego del amor por Dios. No queremos terminar así. No podemos terminar así, amado hermano. El amor preferencial
Es el amor que le da calidad a lo que hacemos. Amada hermana, amado hermano, de repente tu trabajo es pequeño en la perspectiva humana, es poco significante, de repente tu trabajo no es valorado como algo especial, algo sobrenatural. Pero si tú lo poco que haces, en tu perspectiva, por hecho, entiéndame, en tu perspectiva, si tú haces lo poco que haces y lo haces con un corazón de amor al Señor, no lo haces para ganar una estrellita, no lo haces para ser visto, ¡ala, que el siervo del Señor! No lo haces con el propósito de tener yo soy acá el siervo del Señor, etc. Tú lo haces para agradar a aquel que dio la vida por ti. Lo haces para que el Señor pueda mirar tu rostro y sonreír y decir, este es un hijo que amo por el corazón de amor que tiene para conmigo. Amén, hermano. Aleluya. No perdamos el lugar. Yo lo entiendo también de una manera. Pensemos en un apagón. ¿Ok? Pensemos en un apagón. Y tú tienes en tu, ¿cómo se llama? En tu gabinete tienes una linterna. Entonces la linterna sirve para esos momentos, prendes tu linterna, puedes ver, etc. ¿De qué valdría en un momento de oscuridad, de un apagón, que tú tengas tu linterna acá? Y tú digas, acá hay una linterna, sácalo, no, pero ahí está, déjalo ahí. La linterna pierde la oportunidad de ser útil en una circunstancia. Si una iglesia solo le interesa la pureza doctrinal, solo le interesa el aspecto formal de la doctrina, pero se olvida del equilibrio, el amor y la pasión por Dios, va a perder su lugar, no va a alumbrar, porque es quitado el candelero de su lugar. Se puede perder las oportunidades de servir, de ministrar, de ser luz a las naciones. Terminemos en esta mañana con el versículo 7. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído para oír, tiene que decir, toma atención, presta toda la atención que puedes. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Al que venciere. Esto me encanta, amado hermano. ¿Verdad que me encanta? Esto de amar a Dios con un amor preferencial no es algo imposible. No es algo que solamente algunos iluminados, súper espirituales lo pueden lograr. Al que venciere, Dios dice, la carrera está hecha a la medida nuestra. La carrera la puedes correr. Ay, pastor, estoy cojo. Vas a poder correrla. Porque el asunto es correr. No es que ganes, es que corras. Y Dios, que entiende a cada quien, ha de ser benevolente, bueno, misericordioso con cada quien, pero correr al que venciere. Eso implica que algunos no van a vencer. ¿Sí? ¿Dónde queremos estar, amados hermanos, como Ibe Callao? ¿Dónde queremos estar como creyentes? ¿Dónde queremos estar los que somos pastores de la Ibe Callao? ¿Dónde queremos estar? ¿En qué grupo queremos estar? Yo deseo con todo mi corazón estar en el grupo de los vencedores. Aquellos que ponen a Dios como lo más importante de la vida. El amor preferencial. Podría contarles tantas historias a través de mis años de cristiano y de pastor, en que de maneras claras Dios me enseñó a escogerle a Él, dejando al lado comodidades, dejando de lado algunos beneficios. Y en un supuesto, bueno, Dios es el Señor de mi vida y de la vida de la iglesia de Ibe Callao. Si Dios me dijera, tan claro como que hoy día es viernes,
se acabó tu tiempo. Yo diría, amén, Señor, se acabó mi tiempo, agarro mis chivas y camino hacia donde el Señor me lleve. Porque si el Señor me ha llamado, Él está encargado de mi vida. Por eso, mientras el Señor no diga nada, nosotros tranquilos. Es un candidato a ser vencedor. A adolescentes que tienen se llaman adolescentes porque adolecen de un montón de cosas. Pero si Dios se convierte en el amor preferencial, vas a ser un vencedor. Y no solamente en el aspecto espiritual, en tu futuro, en tus estudios, en la carrera que tengas por delante, vas a ser un vencedor. Porque esto es lo que el Señor dice, al que venciere, luego veremos qué le va a dar. A los jóvenes que están estudiando en la universidad, si mantienen su amor preferencial por el Señor, nada los va a distraer, nada los va a apartar. El amor preferencial, tus ojos puestos en el Señor, no te va a cuidar de mirar el entorno y ser seducido o atraído por cualquier otra cosa que te aleje de la sincera fidelidad de Dios. Hermano casado, a los que somos casados, el amor preferencial por Dios nos hará fieles con nuestro cónyuge y nos hará padres para nuestros hijos. Porque cuando uno ama al Señor, el Señor descubre sus secretos que veremos luego. ¿Cuál es la recompensa? Dice, yo le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del huerto. ¿Qué es esto, el árbol de la vida? Recordemos en Génesis es el comienzo de todo, ¿no? Está el árbol de la vida. Y Dios dijo a Adán, conversaron entre ellos para que el hombre no coja del árbol y viva para siempre. Saquemos a la mujer del huerto y pongamos allí una guardia angelical. Y pusieron ángeles y ustedes conocen la historia. Pero en ese árbol estaba y está todavía todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Árbol de vida, árbol que da frutos de vida. Podríamos decirlo que ahí está todo lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Cuando el Señor es el amor preferencial, podemos disfrutar del bien, de la misericordia, de los beneficios, de las bendiciones que Dios ha preparado para nuestras vidas. Todo eso podemos perderlo, amado hermano, o podemos ganarlo. ¿En qué decidimos? ¿Qué decidimos? Vamos a aplicarlo ahora a la iglesia en términos generales. Una iglesia puede funcionar bien sin tener un amor genuino al Señor. Y las hay iglesias en este tiempo. Se puede ser santo, servicial, paciente, bíblico, perseverante, por inercia. No por el fuego de la pasión del amor a Dios. ¿Y esto a qué nos lleva? A un simple fariseísmo. El tener el cuidado por las cosas externas, el hacer cosas nos lleva a un fariseísmo que el Señor condena. Así, queridos hermanos, como Ibe Callao, esperamos tener algunas cosas buenas de esta iglesia y no tener la cosa mala. ¿Qué tal si oramos al Señor en esta noche? Amado Dios y Padre, queremos darte gracias. Gracias, amado Dios, por tu palabra que en esta noche nos ha sido dada. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo haga que esta palabra sembrada en el corazón pueda fructificar. Y que todos tus hijos
de la IBE Callao, de la IBE Ventanilla, de la IBE Pachacútez, de la IBE Puente Piedra, de la IBE Chuquitanta, de la IBE Argentina, Trujillo, Italia, que han escuchado o que escucharán esta enseñanza, podamos evaluarnos y poner a Jesús como el amor preferencial de nuestras vidas, y que nada ni nadie nos quite el lugar del privilegio de estar a los pies del Señor y disfrutar de las cosas buenas. Oramos por nuestros hermanos de otras congregaciones para que de igual manera puedan desarrollar en su corazón ese amor preferencial por ti. Oramos por aquellos que están distraídos por algunas cosas laterales, que están distraídos por la seducción de este tiempo, la seducción de las cosas que el mundo ofrece. Amado Dios, nuestra oración es: atráelos a ti, amado Dios, con cuerdas de amor. Despierta en ellos la palabra sembrada, y que vuelvan a ser parte de tu casa y que se ubiquen en el lugar de privilegio cerca de tu corazón. Te damos gracias por esta palabra, honramos y bendecimos tu nombre. Amén. Queridos hermanos, no olvidemos el día de mañana, 6 de la mañana, nos estamos reuniendo para orar juntos. Presenten sus peticiones, háganos llegar para poder tener esos tiempos preciosos de oración mañana sábado 6 de la mañana. Y en la tarde hay dos actividades con AAA a las 5 de la tarde. Todos los adolescentes se conectan a las 5 de la tarde, y Contraste a las 7 de la noche en vivo y en directo. Así que, amados hermanos, las clases de la iglesia Señal Profética continúan la próxima semana, día lunes. Ahí los esperamos nuevamente. Continuaremos con las otras iglesias que faltan considerar. El domingo juntos vamos a celebrar. Amén, hermanos. Usted reúnase en su casa, reúnase con su familia y cante al Señor, amado hermano. Cante al Señor con nosotros. No solamente escuche. Que los cielos, amado hermano, escuchen la voz de la IBE Callao desde el lugar donde tú estás. Porque los cielos se van a abrir sobre nuestro Perú, porque no solamente la IBE Callao va a transmitir en vivo, muchas iglesias transmitirán en vivo. Y la gloria de Dios, amado hermano, va a explotar sobre nuestro país. Termino con el consejo final: respetemos las pautas establecidas. Leemos que en los lugares donde no se respeta las pautas es el lugar donde está incrementándose el contagio y esta enfermedad que está produciendo este virus. Así que, amado hermano, por amor a ti mismo, por amor a tu familia y por amor a la comunidad donde tú vives, quédate en casa. Ok, queridos hermanos, muchas gracias, Dios los bendiga. El día de mañana nos encontramos 6 de la mañana para juntos orar. Bendiciones.